nuestro Dios. Salmo 127, versículo 3. ¿Qué dice mi hermano, mi hermana? He aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Tome su asiento, mi hermano y mi hermana. Herencia de Jehová, dice, son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Le preguntaba antes de leer la palabra de Dios, hermano, hermana, que posiblemente nuestro pensar, la preocupación nuestra sería: ¿qué le vamos a dejar a nuestros hijos? ¿Qué le vamos a heredar a nuestros hijos? Y a veces nuestros pensamientos son buenos, que quisiéramos dejarle todo, ¿verdad que sí? Yo me recuerdo que cuando era uno niño, siempre veía uno al padre como un ejemplo para nosotros, ¿verdad que sí? Posiblemente la hembra también miraba como un ejemplo a su madre, y tal vez deseaba un día ser como su madre, o desear algo que tenía su madre o que tenía su padre. Y se recuerda que siempre decíamos, o el padre decía: esto se lo voy a heredar a mis hijos, ¿verdad que sí? No es malo el pensar así, porque en cierta manera la preocupación en el padre y en la madre está: ¿qué le voy a dejar a mis hijos? Pero según en el tiempo que hemos vivido, hemos visto que las herencias, hablando de lo material, no son buenas. ¿Por qué no son buenas, hermano, hermana? No saben apreciar. Porque en vez de traer bendición, traen destrucción, hablando de las cosas materiales, ¿verdad? Por eso, hermano, no pensemos dejarle nada material a los hijos. Si nosotros hacemos lo que dice la palabra de Dios, hermana, hermana, ¿qué herencia Dios nos ha dado a nosotros, los padres? Vamos a empezar por los padres. ¿Qué herencia Dios nos ha dado a los padres? ¿Qué acabamos de leer? ¿Qué herencia nos ha dado Dios, hermano, hermana? Nuestros hijos. Nuestros hijos. Y como es una herencia, ¿verdad que una herencia hay que cuidarla? Amén. Pero a veces nosotros decimos: no, los hijos son una herencia y tenemos que cuidarlos, tenemos que protegerlos. Pero a veces nos enfocamos tanto en los hijos y nos olvidamos de aquel que un día nos va a pedir cuentas. Y según la Biblia, hermano, nos dice cuál es la herencia que nosotros debemos de dejarle a nuestros hijos. Si nosotros aprendiéramos acerca de la herencia que Dios habla que debemos dejarle a nuestros hijos, no viviríamos preocupados. No viviríamos en ningún temor por nada. Ahora que nuestros hijos ya están grandes y comienzan a salir, ¿qué siente usted cuando sus hijos salen de casa? ¿Cómo se queda en casa? Preocupado. ¿Verdad que hay preocupación? Ahora no solamente por los hijos, por los padres también, ¿verdad? Hay preocupación cuando alguien se queda en casa. Pero si todos fuéramos de la mano de Dios, hermano, hermana, no viviríamos así. Si pudiéramos entender el plan y el propósito de Dios para con nosotros, hermano, hermana, no viviríamos así. Por eso nosotros deberíamos de entender perfectamente lo que dice la palabra de nuestro Dios. Mire, léalo una vez más y de ahí vamos a pasar a la segunda de Timoteo, capítulo 2. Vean ahí, según lo que Dios habla bíblicamente, lo que nosotros deberíamos de dejarle a nuestros hijos, para que no piense, hermano, ¿qué le voy a dejar a mis hijos? No les deje nada material, porque eso los va a echar a perder. ¿Qué dice una vez más? He aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Segunda de Timoteo, ahí dice cuál es la mejor herencia que nosotros debemos de dejarle a nuestros hijos. Pero si no tenemos, hermano, ¿cómo se la vamos a dejar? Hay que tener para dejar la herencia. ¿Sabe qué herencia habla Dios, hermano, hermana? Ahorita la vamos a ver cuál es la herencia que según en nosotros debe de haber para nuestros hijos.
¿Ya lo tenemos? Amén. Segunda de Timoteo capítulo 1, versículo 3 al versículo 6. Ahí dice algo bien maravilloso, mi hermano, mi hermana. ¿Qué dice? Doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día, deseando verte al acordarme de tus lágrimas, para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Dice, hermano, hermana, que Timoteo recibió una herencia. ¿Qué herencia recibió Timoteo, hermano, hermana? La enseñanza de Dios. Dice que la herencia que recibió Timoteo, hermano, hermana, es la herencia de fe en Cristo Jesús. Y ahora eso es lo que según Eunice o Loaida, su abuela, le transmitió a la madre de Timoteo. La madre de Timoteo se la transmitió a Timoteo. En pocas palabras, hermano, hermana, tanto Loaida como Eunice, eso fue lo que hicieron con Timoteo. Y nosotros entendemos por la palabra de Dios que Pablo era lo mismo que le pedía a Timoteo: Timoteo, haz tú lo mismo. ¿Qué es según lo que estas madres o estas mujeres le inculcaron a Timoteo? ¿Qué herencia le dejaron? La fe. La fe. ¿Y qué herencia iba a compartir él? La misma. Esa misma fe no fingida. Imagínense cuando nosotros hablamos en lo material. Decía, si a nuestros hijos les dejara una casa, un carro, qué sé yo, cualquier cosa material, hermano, hermana. Si a veces entre los hijos no la quieren compartir, ¿ahora usted cree que la podrían compartir con alguien más? ¿Verdad que no? Pero la fe que es en Cristo Jesús es así. Se puede compartir con todos. Y de esa manera podemos entender por qué es el llamamiento que Dios se recuerda que hablamos acerca del llamamiento. El llamamiento trae sus consecuencias. Por servir a Cristo vamos a sufrir. Y es lo mismo que nos muestra la palabra de Dios, hermano, hermana. ¿Por qué cree usted o por qué pensaría usted que Timoteo como que en ocasiones no estaba seguro de proseguir por el camino que le habían enseñado? ¿Qué piensa usted? ¿Por qué cree usted que Timoteo no se sentía tan animado, tan motivado para proseguir por el mismo camino de estas mujeres? Se sentía rechazado. Acuérdese, él era, se puede decir, colaborador de Pablo. ¿Usted cree que Timoteo no era consciente de todo lo que le estaba padeciendo a Pablo? Sí, amén. Y posiblemente eso lo estaba desanimando a Timoteo. Y ahí en el versículo 6 dice, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Pero prestemos atención primeramente en su abuela. ¿Cree usted que su abuela no habrá padecido en cierta manera circunstancias, no haya pasado por circunstancias difíciles, hermano, hermano? Y aún así instruyó a su hija. Y ahora la abuela y la hija juntas instruyeron a este joven llamado Timoteo. ¿Cuál era el propósito de enseñarle la fe en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, hermano, hermana? Imagínense si estas madres le dijeran: Timoteo, mira, te vamos a enseñar la palabra de Dios, pero no pienses que por entregarte al Señor no vas a sufrir, no vas a padecer, Timoteo. Acuérdese, cuando Dios llama es con un propósito. Y en ese propósito tenemos que permanecer. No sabemos qué es lo que nos vaya a acontecer, ¿verdad que no sabemos? Pero según le decía al principio, Romanos 8 parece, ¿cuál es? Le dije que era 32 o 28 por ahí, ¿no?
que dice que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. ¿Verdad que sí? Pero cuando nos acontecen cosas, ¿qué pensamos? ¿Qué sentimos? ¿O qué decimos? Dios, ¿por qué? Pero ¿por qué le decimos por qué si ya sabemos? ¿Verdad que sí? A los que aman a Dios, a veces nosotros nomás decimos, a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. A los que amamos, bien. Sino que al principio dice, y sabemos, cuando dice y sabemos, es que ya sabíamos nosotros, ¿verdad que sí? Pero cuando solamente lo fraseamos, solamente decimos, a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan para bien. Pero si usted lo lee desde el principio y dice, y sabemos, no es que no sabíamos, ya sabíamos, ¿verdad que sí? Por eso vea, hermano, su servicio a Dios depende de muchas cosas. En su caminar a Dios a veces puede venir la lamentación, bueno, por servir a Dios me aconteció esto. Por servir a Dios no me di tiempo para mis hijos. ¿Verdad que a veces ese pensamiento viene a nosotros? Pero dediquémonos a Dios, hermana, y Dios se encarga de lo demás. Por eso le decía, por más que usted esté encima de sus hijos y sus hijos no quieren, por más que se esfuerce, por más que haga, no puede hacer nada usted. Por eso vea, manténgase en la fe que Dios ha depositado en usted. Según en el Salmo 127, versículo 3, ¿se recuerda lo que decía? ¿Se recuerda o no se recuerda? O sea, la cosa para nosotros, hermanos, los hijos son una bendición de Dios. Cuando usted de repente ve, hermano, que dice, bueno, la esposa dice, oye, como que me siento mal. Ya sabe por qué razón se siente mal, hablando acerca del nacimiento del bebé, ¿no? Cuando la madre está esperando, ya sabe, ¿verdad? Los síntomas. Y de repente, cuando se comienza a formar, a veces decimos, mira, está esperando un bebé. Debemos decir, mira, una bendición de Dios. Ahí está una bendición, ahí viene una bendición de Dios. Pero a veces nosotros no sabemos, ¿verdad? Cómo expresar. A veces decimos, bueno, es el gozo, la alegría que se siente o que sentimos en ese momento. Pero según hermana, es una grande bendición de Dios los hijos. Y como es bendición, como es herencia de Dios, debemos de cuidarla, debemos de protegerla. ¿De qué manera la vamos a cuidar? Según como dice aquí Pablo en el versículo 5, hermana. Siempre trayendo a nuestra memoria la fe no fingida que hay en ti, le decía Timoteo, ¿verdad? Amén. La fe que depositaron a ti, en ti tu abuela Loaida y tu madre Eunice. Estoy seguro que en ti también habita. ¿Será que Timoteo se equivocaba? Perdón, ¿será que Pablo se equivocaba en declarar esto? ¿O él lo decía con toda seguridad de que sí había ese don en Timoteo? Sí lo había, hermana. Por eso veámonos en nosotros, si ese don de Dios está en nosotros, hermana, y si está, pues es la mejor herencia que le podemos dar a nuestros hijos. Dice una vez más, doy gracias a Dios al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día, deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loaida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Mire, pase al versículo 8, hermana. ¿Por qué Pablo le hablaba así a Timoteo, hermana? Porque el temor, el miedo estaba delante de él. Dice versículo 8 al versículo 9. Por lo tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo,
no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dado en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. O sea, hermano, Timoteo sabía perfectamente, hermano, lo que era servir a Cristo. Ahora nosotros sabemos lo que es servir a Cristo, no sabemos. Sí, saben. Y sabiendo lo que es servir a Cristo, ¿hay ánimo o hay desánimo? ¿Qué debe haber en nosotros? Ánimo. Sobre todas las cosas. Acordémonos, hermano, Pablo mismo le está diciendo, por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor y de mí, preso suyo, si no participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios, según el poder de Dios que hay en ti. ¿Qué es lo que debe haber en nosotros según? Lo mismo. Porque si el poder de Dios no está en nosotros, no hay ánimo, hermano, no hay ánimo en nosotros. ¿O no lo entiende así? Sí, hermano. Dice que la herencia de Jehová para nosotros son los hijos. Es una herencia, no es una herencia. Amén. Y como herencia de Dios para nosotros los hijos, ¿qué debemos de hacer con nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos para con sus hijos? ¿Qué es lo que deben de compartir o qué es lo que deben de heredar? ¿Qué estamos heredando nosotros de Dios según hermano? Aquí estamos por fe. Por fe, ¿a quién servimos? A Dios. Quiere decir que es una fe no fingida. ¿Cómo nos damos cuenta que es una fe fingida o no es una fe fingida? Cuando nosotros nos mantenemos en medio del sufrimiento, en medio de la angustia, en medio de la aflicción, es lo mismo que Pablo le está diciendo a Timoteo: Timoteo, yo soy ejemplo tuyo, que así como yo he padecido, vas a padecer tú también, pero no te avergüences del Evangelio. ¿Por qué le decía que no se avergonzara? Porque Pablo le pone ejemplo a su abuela y pone de ejemplo a su madre. Imagínense cuántos años habrán permanecido la familia en los caminos de Dios. Muchos años. Imagínense a la edad de Timoteo, supongamos que tenía 20 años, veámoslo así. 20 años la madre le inculcó por 20 años a su hijo Timoteo. Ahora imagínense después de la madre a su madre, de la abuela de Timoteo. Otros 20 años, póngale 40 años. Se mantuvieron en la misma fe. Y esa fe que ellas recibieron de parte de Dios se la estaban transmitiendo a Timoteo. Y ahora Timoteo no la va a transmitir a nosotros. Ahí Pablo lo está animando, motivándolo, instruyéndolo para que él prosiga hacia adelante y que no se avergüence. Porque la fe en Cristo Jesús no es una vergüenza. ¿Qué es para nosotros? Según es una bendición, es un don de Dios. Porque si Dios, hermano, no está con nosotros, pues no lo podemos hacer. El Salmo 127 que leíamos al principio dice que si Dios no edificare la casa, en vano trabajan los edificadores. Pero si Dios está con nosotros, hermana, hermana, ánimo, entonces prosigamos hacia adelante. Lo que según esté en nosotros, ¿para quién va a ser? Para nuestros hijos. Y después de nuestros hijos, para sus hijos. No me recuerdo dónde está, hermano, pero es en Génesis, no me recuerdo qué capítulo es. Cuando Dios le habla a Abraham acerca de la promesa que les iba a dar de la tierra prometida. Cuando Abraham llega a cierta ciudad, dice que ya estaba habitada. Y dice que Abraham llegó a poseer esa tierra, pero ya estaba habitada. Y los que moraban ahí dicen: no, esta tierra es de nuestros padres. Fue de nuestros padres, de los padres de nuestros padres, y se va más atrás, como diciendo de los padres, de los abuelos, de los bisabuelos y tatarabuelos. No sé cómo se describe todo eso. Amén. Pero habla de una generación. No, esta tierra viene desde nuestros antepasados. Amén. Y ahora dice: no, Dios dijo que esta tierra va a ser nuestra.
Y al final llegan a un acuerdo. Bueno, ustedes allá y nosotros acá. No peleemos entre nosotros. Como diciendo Abraham, esta tierra es de Dios y yo soy servidor de Dios. Yo sé que ustedes la cuidan también, así es que la tierra es de los dos. Y hay paz entre ellos. Y después Abraham prosigue su camino porque esa no era la tierra que Dios le había declarado. Pero vea, hermanos, según en la tierra debe de haber paz. Si nosotros comenzamos por nuestros hijos y los demás comienzan por sus hijos, en toda la humanidad, ¿qué debería de haber, hermano, hermana? Paz. Pero ¿por qué no hay esa paz? Porque posiblemente estamos fallando en algo. Porque no podemos decir que Dios está fallando, nosotros posiblemente estamos fallando. Porque si Dios y nosotros, ¿a quién podemos culpar? ¿Dios o nosotros? Nosotros. Y según dice aquí una vez más, hermano, versículo 5. Eso es lo que debemos de traer nosotros. A nosotros, ¿qué debemos de traer, hermano, hermana? La memoria de la fe no fingida que hay en nosotros, la cual habitó primeramente en los que nos hablaron, en los que nos dijeron, en los que nos instruyeron. Y ahora nos corresponde a nosotros, hermano, hermana. Pase al capítulo 2. Pase al capítulo 2. Leamos versículo 1 al versículo 7. No se olvide, perdón. Pablo le dijo en el versículo 6 a Timoteo: Timoteo, te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti. No el don de tu abuela, no el don de tu madre, el don de Dios que está en ti. Pero su madre y su abuela lo instruyeron en lo mismo que ellas habían recibido de parte de Dios. Dice versículo 1 al versículo 7. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. El labrador, para participar de los frutos, debe de trabajar primero. Considera lo que digo y el Señor te dé entendimiento en todo. O sea, hermano, hermana, vea cómo se estaba instruyendo a Timoteo. ¿Qué debemos de hacer entonces nosotros, hermano, hermana? Lo mismo. Todo lo que se le estaba enseñando a Timoteo, no solamente todo lo bueno. Por seguir a Cristo vas a sufrir, Timoteo. Amén. Sufre las consecuencias por el servicio a Dios, Timoteo. ¿Cómo cree usted que Timoteo se sentía en ese momento? ¿Seguía desanimado o seguía animado, motivado? Por eso, vea, hermano, nosotros debemos de motivarnos a cada día. Sabiendo nosotros, hermano, que el que ha depositado la fe en nosotros es el mismo Dios. Por eso nosotros debemos de considerar a aquellos que un día nos trajeron la palabra de Dios. A veces decimos, pues el que me trajo la palabra de Dios ya no está en los caminos de Dios. Pero usted se mantiene en los caminos de Dios. Amén. Eso es lo maravilloso para nosotros, hermano. Era por eso le decía, la humanidad, la mente de la humanidad, por momentos está bien y por momentos está mal. Amén. Pero lo maravilloso es que esta abuela y esta madre se da testimonio acerca de ellas. Amén. Timoteo, aprende de ellas. Por eso le decía, ¿usted cree que la abuela no sufrió? Y en aquellos tiempos era más difícil que ahora en nuestros tiempos. Allá, hermano, hermana, en aquellos tiempos dice que había hambre, había necesidad. Aquí a veces decimos, es que hay hambre también aquí. Pues hay hambre porque la verdad sí queremos vivir nosotros. Pero siempre hay. Bendición. ¿Verdad que sí hay? Amén. Y más en este país. Sobreabunda. Hace un día le decía, de hambre nadie se va a morir. ¿Verdad que no?
Mire cuánta gente usted ve allá afuera. A veces nosotros decimos pobrecitos, mire, está lloviendo y viviendo en la calle. ¿Sabes de que ellos viven mejor que nosotros? Porque viven sin preocupaciones. Usted vive bajo un techo y tiene responsabilidades, pero el que está afuera, ninguna. Hoy pone su casa ahí y no le gusta, la mueve para otro lado. Se cambia de lugar. Tiene techo y tiene comida, lo tiene todo. Y a veces nosotros decimos pobrecito, ¿verdad que sí? Y el otro está trabajando como burro. Sí. Sí, hermano, mire usted ahí en las esquinas a veces ve a esos hombres pidiendo. Si dijera, bueno, este hombre se arrima y pide $1, está bien, ya lo pidió, pues gracias, pero ahí sigue, ahí continúa. ¿Cuánto cree usted que juntará según, hermano? ¿Cuánto juntará en todo el tiempo que está ahí? Supóngase, ¿cuándo es el mínimo que se gana? $12 ahorita. 10.50 depende. Supóngase $13. Usted, para que gane $13, ¿qué tiene que hacer? Hay que trabajar 1 hora. Y el que está ahí en la esquina sin trabajar, ahí está recibiendo. Y a veces, hermano, hermana, queramos o no, yo he visto muchos ahí que están, hermano, están pidiendo, pero traen unos celulares así, no, hermano, miren. ¿Y qué necesidad tienen? Ninguna. Pero a nuestro entender decimos, pobrecito, ¿verdad? No tiene que comer. Y sí, hermano, nosotros así vemos las cosas. Pero vea lo que nos dice la palabra de Dios, hermana, por servirle al Señor vamos a sufrir. Pero lo maravilloso es que en el sufrimiento hay recompensa. Y hablamos nosotros acerca de la recompensa que es que un día vamos a morar con Cristo nuestro Señor allá en su gloria. Por eso vea, hermano, Timoteo estaba siendo instruido para lo mismo. Tanto para padecer hambre, para padecer necesidad, pero en sí, hermano, lo más maravilloso es que tenía la herencia de Dios en él. ¿Y qué es lo que tenemos nosotros? La misma herencia. Y esa herencia hay que compartirla ¿con quién? Con nuestros hijos. Para que nuestros hijos se la vayan transmitiendo a sus hijos. Aleluya. Pero a veces nosotros pensamos tanto en los demás. Por eso le decía, si yo pienso en los míos, usted piensa en los suyos y todos pensáramos en los nuestros, todos estaríamos trabajando. Pero ¿por qué no estamos obrando de la misma manera? Porque no hemos sido instruidos en la misma fe. Unos tienen fe para una cosa, fe para otra cosa, pero según la fe no fingida, es la que proviene de Dios. Por eso vea, hermano, hermana, lea una vez más, versículo 1, capítulo 2. Sígalo leyendo, que dice: Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Considera lo que digo y el Señor te dé entendimiento en todo. Mire, en el versículo dice: acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio, en el cual sufro penalidades hasta prisiones a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa, por tanto todo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. Palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él.
Si le negáremos, Él también nos negará. Si fuéramos fieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Recuérdales esto, exhórtales delante del Señor, a que no contiendan sobre palabras, la cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Procura con diligencia presentarte ante Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad, mas evita prófanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad, y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto. O sea, hermano, hermana, en el versículo 8 dice: acuérdate de Jesucristo del linaje de David, resucitado de los muertos, conforme a mi evangelio. Pero según dice que el labrador que ha sido llamado por Dios, hermano, no se enreda en las cosas del mundo. Porque enredarse en las cosas materiales del mundo, ¿a dónde conduce? A la perdición. Y para nosotros, ¿qué es perdición? Muerte. Por eso, vea, hermano, nosotros de hoy en adelante no pensemos en lo material. ¿Qué le vamos a dejar a nuestros hijos? Si es posible, no hay que dejarles nada. ¿Se recuerda la parábola que leíamos en estos días? Cuando aquel hombre se acercó y dice: Señor, dile a mi hermano que reparta la herencia conmigo. Amén. ¿Eran hermanos? No tenía valor de decirle. ¿Que no era una herencia de los dos? Amén. ¿Y por qué estaba diciendo al Señor: Señor, por favor, dile que reparta la herencia conmigo? Y dijo el Señor: bueno, ¿qué me ha puesto juez entre ustedes acerca de su herencia? Y la herencia, hermano, la herencia que de verdad importa es esta. ¿Cuál es la herencia? O sea, la fe que Dios ha depositado en nosotros. Digámosle a nuestros hijos, como Pedro y Pablo, Pedro y Juan, le dijeron a aquel hombre: no tenemos plata ni oro, pero lo que tenemos te damos. En el nombre de Jesucristo, recibe. Y recibió. Si le dijéramos eso a nuestros hijos: hijo, no tengo casa, carro, nada, ni dinero, pero lo que tengo te doy. Y posiblemente su hijo: ¿qué me vas a dar, Padre? Lo que he recibido del Señor. ¿Qué recibimos del Señor? La fe. ¿Qué cree usted que nuestros hijos van a contestar? Si aún así, sabiendo, conociendo, no quieren. Ahora imagínense que los hijos estén esperanzados a que los padres les van a dejar una herencia. Ve, a veces escuchamos en las noticias hijos sabiendo que sus padres tienen bienes materiales. ¿Qué han hecho con los padres? No esperan ni siquiera que mueran. Les adelantan la muerte, ¿verdad que sí? ¿Cuál es el propósito? Desean que los padres ya mueran para recibir la herencia. No, pero no voy a dejar estar. Sí, hermano. O sea, hay que enseñarles, hermano, lo que es la palabra de Dios. ¿No se recuerda usted, hermano, cómo fue? Yo me recuerdo que se puede decir que a la edad de junior menos, ya mi padre me llevaba a trabajar. No era trabajar, pero me llevaba allá. Allá andaba supuestamente yo trabajando, pero ahí me traían las tierras. Pero ya cuando uno comenzó a trabajar, se puede ya de los 12 años en adelante posiblemente, ya hablando de un trabajo ya como de hombre ya. Y desde ese entonces aprendimos a trabajar. Gloria a Dios. Y eso es lo que le debemos hacer a nuestros hijos: trabajen. Aunque sea solamente para mantenerse ellos, pero para que no deseen y no anhelen nada de los demás. Que sean y que vivan contentos con lo que tienen. Imagínense, con el temor de Dios en ellos, hermana, con lo poquito que tengan, Dios los sacará hacia adelante. Por eso, hermana, nosotros somos conscientes que hasta aquí Dios nos ha ayudado, Dios ha estado con nosotros.
Por eso vea, cuando Dios habla acerca de la herencia, por eso mejor ni diga lo que tiene. Porque si van a decir, bueno, mi padre ya está a punto casi de irse. ¿Y a quién le irá a dejar la herencia? ¿Usted cree que a veces entre los hijos haga eso? Que los hijos se pregunten, "Oigan, mi papá tendrá". Ya apresuran el viaje. Sí. Imagínense que solamente tengamos a Cristo, hermano. Qué bendición para nosotros. Y eso es lo que le vamos a dejar a nuestros hijos. Porque según lo vivido en nosotros, hermano, eso es lo que debemos de transmitirle a nuestros hijos. Y si nuestros hijos ven esa herencia que está en nosotros, la van a desear también. Aquí dice Timoteo, hermano, Pablo a Timoteo en el versículo 5, que traiga a la memoria, ¿qué tenía que traer a su memoria, hermano, hermano? La fe no fingida de quién primeramente, de su abuela Loaida y de su madre Eunice. Y dice Pablo, y estoy seguro, dice, que en ti también habita esa fe en Cristo Jesús. Yo sé que en tu abuela y en tu madre habitaba la fe en Cristo Jesús, y estoy seguro que en ti también, Timoteo. Así es que te aconsejo algo, Timoteo, que avives el fuego de Dios, que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Y aquí del 1 al 7 dice, hermano, considera lo que te digo, y el Señor te dé entendimiento en todo. Esa expresión que no se nos olvide, hermano, hermano. Acerquémonos a nuestros hijos y digámosles, hijos, consideren lo que les estoy diciendo. ¿Qué le estamos diciendo? La palabra de Dios. Que consideren lo que le estamos diciendo y que el Señor les dé entendimiento en lo que no pueden entender. Había cosas que Timoteo no entendía, pero según quién se las iba a revelar a Timoteo, Dios. Porque por más que Pablo le dijera, él no lo iba a aceptar. Porque si él viendo todos los padecimientos de Pablo, ¿usted cree que eso lo iban a animar a Timoteo? No. Pero cuando Dios te inyecta eso que nosotros necesitamos, vemos el peligro y continuamos hacia adelante. Por eso vea, hermano, hermano, no ha sido fácil los caminos de Dios, pero no han sido difíciles tampoco. Acordémonos, siempre hablamos en el caminar, puede ser que nuestros hijos se van a separar de nosotros, pero no por eso vamos a decir, bueno, pues voy a escoger a mis hijos o Dios. Ni piense usted, prosiga hacia adelante. Lo importante es continuar hasta la meta final. Según dice Pablo en el versículo 4, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. El labrador para participar de los frutos debe de trabajar primero. Sí, hermano, Dios es grande, Dios es maravilloso. Capítulo 3, ahí mismo de la segunda de Timoteo. Versículo 10. Hasta el versículo 15. Pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor y paciencia. Persecuciones, padecimientos, como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido, y de todas me ha librado el Señor. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecuciones. Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Vea, hermano, hermana, por eso le decía, póngase a pensar en Timoteo.
Según Timoteo era aún todavía un adolescente, pero según desde la adolescencia ya lo habían instruido en las sagradas escrituras de Dios. Si nosotros, hermano, a temprana edad le dijéramos a nuestros hijos, hijos, te voy a heredar una herencia, no herencia material, porque ¿quién no quisiera a nuestros hijos? ¿Usted cree que nuestros hijos no desearían tenerlo todo, hermano, hermana? Mira, ves el Junior, el Justin, ven ahí carros, mira ese carro, me gusta, quisiera tenerlo. Es buen pensamiento que tengan, pero ya saben que los carros no es solamente me gusta y lo tomo. Ya saben lo que tienen que hacer para obtenerlo. Pero si esperan que los padres se los den, hermano, hermana, pues se van a quedar esperando, ¿no? Pero si ellos aprenden a trabajar, hermano, hermana, lo van a obtener. Y más con el temor de Dios, pronto Dios se los puede proveer. Pero si esperan a que los padres se los den, hermano, pues se van a quedar esperando, ¿verdad que sí? Porque lo más importante para nosotros es Dios. Porque según sirviendo a Dios, hermano, hermana, vamos a sufrir. Posiblemente vamos a desear algo y no lo vamos a obtener. ¿Por qué no lo vamos a obtener? Porque a Dios lo ponemos en primer lugar. Porque si se tratara de conseguirlo, hermano, haríamos cualquier cosa. Trabajamos de día y de noche, rapidito lo obtenemos o no lo obtenemos. Sí, hermano. Todo se puede obtener con trabajo. Pero por enfocarnos al trabajo, nos olvidamos de lo más importante. ¿De qué nos olvidamos? Del Señor. ¿Y qué es más importante, lo material o lo espiritual? Entonces, ¿qué tenemos que enseñar a nuestros hijos? ¿Lo material o lo espiritual? Si nos enfocamos en lo espiritual, ¿Dios proveerá o no proveerá Dios? Sí, hermano. Dice, pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos, como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido y de todas me ha librado el Señor. Ve, hermano, Dios provee, Dios ayuda, Dios salva, Dios lo hace todo. Amén. Entonces nosotros nos hace falta confiar en Dios. Y si nosotros hemos confiado y nuestros hijos ven la confianza que tenemos en Dios, por eso le decía, un padre nunca debe sentirse mal por decir, bueno, pues yo en los caminos de Dios y mis hijos a veces están en un lugar que no deben de estar. Pero no se debe de considerar uno culpable porque Dios es primero sobre todas las cosas. Por eso veamos, hermano, herencia de los hijos. Herencia de Dios para los hijos es para nosotros, ¿verdad? La herencia que Dios nos da son los hijos. Sí, amén. Y a veces nos enfocamos más en los hijos y nos olvidamos de Dios. Por eso nos suceden tantas cosas, hermano, hermano. Si nosotros le servimos a Dios y llegamos a perder, hermano, no se preocupe. Dios está al tanto de todo lo que estamos haciendo. Por eso siempre ponga a Dios en primer lugar, hermano. Pero cuando nosotros ponemos las cosas primero que Dios, entonces nos sobrevienen cosas y ahora sí a lamentarnos. Pero por servir a Dios no hay que lamentarnos por nada. ¿Qué es lo que debemos traer según a nuestra memoria? ¿Qué es lo que Dios ha venido sembrando en nosotros? Es como decir, acuérdate que te hablé el día de ayer. Se recuerda, creo que era del Isaías, ¿cuál fue que leíamos? 53. Dice, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Y sobre quién se ha manifestado el brazo del Señor. O sea, pregunta, y deseamos que en este momento Dios nos pregunta, hijos, en todos estos años que he estado con ustedes, les he hablado de día y de noche. ¿Quién ha aprendido? Y llegamos a la conclusión, Señor, pues no sabemos de qué hablas. Entonces, ¿de qué nos sirvieron todos estos años?
O sea, hasta este día tenemos que entender en qué consistió el sacrificio de Cristo para nosotros. Según recordábamos Juan 17:3, que la vida eterna consiste en que conozcamos a Dios y a quién, a nuestro Señor Jesucristo. En eso consiste la vida eterna. Se nos ha hablado tanto de Dios, tanto del Señor, ¿verdad que sí? Amén. Pero un día, según, si nos mantenemos en Él hasta el final, lo vamos a ver. Y ahí no solamente va a ser, es que nos contaron, nos dijeron, no, ahora ya lo estamos viviendo. Por eso, hermano, dice, parece que es el Salmo 25 o 26 o 27. Un salmo. Pero parece que es como el 26 por ahí. Dice que cuando el Señor hiciere volver la cautividad, seremos cuando el Señor hiciere volver la cautividad de Sión, seremos como los que sueñan. Y siempre ya no es un sueño lo que vivimos nosotros, hermanos, es una realidad. Nos hablaron y nos dijeron de Cristo. Por mucho tiempo nos hablaron antes de venir al conocimiento. Y cuando decidimos mantenernos ya en Él, lo que nos dijeron es verdad. Y ahora esa verdad la vivimos en nosotros. Y esa verdad tenemos que transmitírsela a nuestros hijos. Por eso, mi hermano, mi hermana, léalo una vez más, versículo 10 al versículo 15, y glorificamos a nuestro Dios en esta mañana, mi hermano, mi hermana. ¿Cómo lo vamos a glorificar? No olvidándonos de lo que Dios ha depositado en nosotros, que ha depositado una fe no fingida. Pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos, como los que me sobrevivieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido y de todas me ha librado el Señor. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús, que dice, hermana, padecerán persecuciones, mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. O sea, hermana, nosotros sabemos, hermano, perfectamente por quién hemos sido enseñados. Acuérdese, hermano, antes Dios utilizaba a quien según para hablarle a los hombres, a los profetas. Ahora, a nosotros no nos habla por medio de los profetas, nos habla directamente por su Hijo, que ya está en nosotros, hermana. Así es que en esta mañana vamos a darle gracias a nuestro Dios por este tiempo que Dios nos ha permitido, hermana.